Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Amados santos y amigos que nos sintonizan, nuestro buen Dios esté trabajando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Continuemos orando por nuestros hermanos y amigos de Ecuador, para que la violencia, corrupción, asesinatos, narcotráfico, secuestro, extorsión sea erradicado de nuestros países. Por favor, si fuera tan amable, acompáñenos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Como podemos observar en la lectura realizada del capítulo 4, tenemos aquí la primera persecución de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Dijimos también que este capítulo revela el resultado del segundo sermón de Pedro. 5,000 hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación de la resurrección de Jesucristo. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Quisiéramos resaltar aquí algo que es realmente sorprendente, si no lo ha notado ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución contra el Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y llevado a la cruz? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo y también José de Arimatea, que probablemente era fariseo. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después que los fariseos hubieron acabado con el Señor Jesús, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Y entonces fueron ellos los que se constituyeron en enemigos contra los apóstoles que estaban proclamando la resurrección de Jesucristo. Los saduceos de nuestros tiempos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas.
Y es importante que veamos que, como los saduceos de aquel entonces, los saduceos de nuestros tiempos tratan de oponerse a cualquiera que predique la resurrección. Pero si se encontrara con oposición, si usted predica a Jesucristo con el poderoso Salvador que vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por los pecados de los seres humanos y luego resucitó con gran poder, ese es el mensaje impopular para esta casta religiosa. Ahora no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón, después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos 5,000 hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Fue sin duda alguna una gran multitud de personas la que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Aquella, espiritualmente hablando, fue una verdadera pesca milagrosa que por sus dimensiones no se repetiría en toda la historia de la iglesia. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya habíamos visto antes a este grupo. También estaban allí y con toda su astucia, Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Vemos que Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahora, fíjese usted que dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No dice que fuera bautizado con el Espíritu Santo en esta ocasión. Él ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para anunciar el Evangelio por medio de la predicación. Y a usted y a mí, estimado oyente, nos hace falta también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que debiéramos buscar y es algo que debiéramos anhelar. Ellos habían tenido que quedarse y esperar el día de Pentecostés, día de que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Si usted viene a Jesucristo hoy, estimado oyente, usted recibirá el Espíritu Santo y será colocado en el cuerpo de creyentes en el mismo momento en que usted es regenerado. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora notemos que hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, metía la pata, como solemos decir mayormente en una conversación informal o coloquial. Pero esta vez Pedro, como diría Pablo en su carta a los Efesios, tenía sus pies calzados con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el mismo Espíritu Santo, y dijo exactamente lo que debía decir. Observemos su aguda observación, haciendo notar que estaban siendo interrogados por el bien hecho a un enfermo para saber de qué manera había sido sanado. Amado amigo,
En el estudio de hoy, Pedro y Juan les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Jesucristo bien claro nos dijo sobre las señales que habían de ocurrir en los últimos tiempos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero Pedro y Juan respondieron a las autoridades religiosas llenos del Espíritu Santo, lo cual los capacitó para anunciar el Evangelio por medio de la predicación. Amada iglesia, no os extrañe que la persecución vendrá sobre nosotros, sobre sus hijos, y preparémonos y sobre todo estemos llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, díselo.